Amén. Dios les bendiga, hermanos, en este hermoso día. Una vez más, nos acercamos a usted por este medio. Les damos gracias a todos y a cada uno de los que han visto estos videos, cada clase de escuela dominical. Esperamos que haya sido de bendición a sus vidas, para usted y para toda su familia. Que la palabra de Dios siempre nos siga fortaleciendo cada día más a través de sus hermosas enseñanzas. El día de hoy tendremos una hermosa lección que nos va a hablar acerca de Jesús y su hermosa y gloriosa iglesia que Él estableció, amén, cuando estuvo aquí en su ministerio aquí en la tierra, amén. Hoy es la lección número 11, si tiene su cuadernillo, úselo, ese es su libro, como en la escuela, es un libro de texto el que lo va a guiar. Aquí el comentarista va desarrollando la clase y nuestro maestro pues va explicándola y lo hace más fácil y más comprensible para cada uno de nosotros. De igual manera, si usted tiene dudas, puede poner ahí su comentario y se le dará respuesta. La lección se ubica en la página número 103, ya es casi de las últimas lecciones, estamos por culminar un cuadernillo más. Y se titula Jesús y su iglesia, y vamos a buscar nuestro texto áureo que se encuentra en San Juan 15, versículo 16. Si tiene ahí su Biblia, abra sus escrituras y busque este hermoso texto. Si puede, memorice el texto, es el texto de oro que nos da la lección, con el cual se nos abre el panorama para comprender un poquito más nuestra lección. Le vamos a dar lectura y después vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga y nos dirija en este hermoso día. Hoy como maestro tenemos a nuestro hermano David Rodríguez. Él va a ser el maestro de esta hermosa lección. Vamos a orar y vamos a leer esta hermosa lección. Amén. Primero vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija y nos bendiga en esta mañana. Amén. Bendito Dios que estás en los cielos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este hermoso día, Señor. Gracias le damos porque nos permite, Señor, todavía realizar este hermoso video, Señor, en el cual usted nos va a hablar acerca de su hermosa iglesia, Padre. Ayúdenos a todos los que vamos a recibir esta hermosa clase, mi Dios, que sea de bendición, que nuestras mentes y nuestro corazón pueda entender, Padre, tu palabra, Señor, no con nuestra sabiduría, sino con esa sabiduría que proviene de lo alto, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Dios. También pedimos por nuestro hermano que va a ser el maestro de esta hermosa clase, que usted lo ayude, que usted lo bendiga y ponga en sus labios las palabras que usted quiere transmitir, Señor. Sabemos que tu palabra no va a volver vacía porque antes va a ser lo que usted desee, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Vamos a darle lectura. Es San Juan 15. Versículo 16 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Este es el texto áureo con el cual iniciamos nuestra lección, y así estaré dejando el lugar a nuestro hermano maestro. Amén. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia de Dios en Jalapa. Agradezco a Dios por su infinita misericordia y su grande amor, en el cual hoy podemos estar junto con nuestra hermana superintendente de la escuela dominical local, nuestra hermana Jessica. Y bueno, como bien lo decía, vamos a ver la lección 11, Jesús y su iglesia. Dice nuestro expositor, hermanos, la introducción del expositor: la palabra iglesia es usada únicamente 2 veces o nombrada 2 veces en las Sagradas Escrituras. La primera vez que la menciona nuestro Señor Jesucristo es en Mateo capítulo 16, versículo 18, en el cual dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La segunda vez que nuestro Señor Jesucristo la menciona es en Mateo 18, 17, y dice: y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia,
tenle por étnico y publicano. Y fue utilizada por Jesús, amados hermanos. Él declara estas palabras en estos dos versículos. No obstante, Él se refirió a ella numerosas veces en otra terminología, como notaremos a medida que estudiemos esta lección. Es evidente que sus oyentes tuvieron por lo menos un conocimiento superficial de sus referencias, aunque quizás no del organismo exclusivo que Él les revelaría. Estaremos citando brevemente algunas referencias concernientes a la iglesia hechas por Pablo y otros. La terminología iglesia se deriva de la raíz griega eclesia y del hebreo gahal. También se denomina asamblea de los llamados, con el propósito de estar en alianza o en un pacto con Dios. Menos formal, la iglesia es el cuerpo global de miembros unidos por un pacto en la unidad de una fe y doctrina, bajo un gobierno teocrático con el fin de ejecutar la voluntad de Dios sobre la tierra. De ninguna manera es una institución o denominación inventada por el hombre. La iglesia no es una estructura que Jesús delineara personalmente. Es un concepto eterno, en otras palabras, es una entidad que Dios designó desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo dijo al respecto en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió Dios a la iglesia, en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. La iglesia fue escogida en la eternidad, antes que el tiempo comenzara. De la información de arriba, la siguiente definición se aplicará tanto a sus tipos y sombras en épocas previas, además de la era del Nuevo Testamento. La iglesia es una institución exclusiva y divina, compuesta por miembros de carne y sangre, vinculados en una unión sistemática bajo un pacto común entre unos y dos y otros y con Dios, para creer y practicar toda la Biblia dividida correctamente. Ella tiene la responsabilidad de propagar y defender el evangelio completo de Cristo y trabajar en el cumplimiento del plan de Dios con el fin de reunir a todos los hijos de Dios en un cuerpo, en un redil. Eso es muy importante, hermanos, que entendamos. Esa es la finalidad, hermanos, de cumplir el plan de Dios con el fin de reunir a todos sus hijos de Dios en un cuerpo, en un redil. Nuestros hermanos que están en el reino, ellos conocerán de ella y vendrán a ella, como dice la Escritura. Dice San Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Refiriéndose, hermanos, los hermanos del reino que van a venir a escuchar la palabra de verdad. El Señor Jesucristo les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. En San Juan 11:49 al 52, dice el escritor: y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por aquella nación,
mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. Amén. Es importante, hermanos, este versículo que debemos de entender, y no solamente por aquella nación, no solamente por Israel, mas también para que se juntasen uno los hijos de Dios que estaban derramados, refiriéndose a los gentiles, que en otro tiempo ellos vendrían a conocer a Cristo y su iglesia. Como bien nos dice nuestro texto áureo, y lo decía nuestra hermana al inicio, nuestro texto áureo, nuestro texto de oro, San Juan 15:16, el Señor Jesucristo nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Amén. Qué privilegio, amados hermanos, que tenemos como iglesia de Dios, en el cual, entre mucha gente donde tú estás, vamos a simplificarlo aquí en Jalapa, de todo Jalapa, solo por este momento, porque van a llegar más, Él tuvo la misericordia de elegirnos a ti y a mí, de sacarnos del mundo de pecado y darnos su palabra para que la amemos, la abracemos y la cuidemos. Y ese es un privilegio, un regalo de Dios, amados hermanos, en el cual Él nos eligió porque Él ve nuestro corazón. El comentario de la lección 1 nos dice: Jesús, el fundador y edificador. Vamos a invitar a nuestra hermana moderadora para que ella nos apoye en el comentario de la lección 1, inciso A: la iglesia fue establecida. Amén. Comentario de la lección. Jesús, el fundador y edificador. El orden cronológico no siempre es claro en la comparación de los eventos registrados en los 4 evangelios. Por ejemplo, el registro del establecimiento de la iglesia por Jesús, Marcos 3, 13 al 15, aparece haber tomado lugar antes de su declaración de que él la edificara, Mateo 16, 15 a 18. El historiador de la iglesia, Phyllis Schaff, sugiere que el Evangelio de San Marcos puede que no haya sido escrito en orden cronológico. Sin embargo, el orden del contexto de los eventos relacionados no parecen sostener eso. La cuestión es inmaterial, sin importar la razón de Jesús para retardar su famosa declaración. A. La iglesia fue establecida. Marcos 3, 13 al 15, versículo 13. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. 14. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Versículo 15. Y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. La iglesia de Dios en estos últimos días acepta la escritura de Marcos 3, 13 al 15 como el relato más claro del establecimiento de la iglesia por Cristo. En la cumbre del monte Atín, ubicado a unas cuantas millas al oeste del mar de Galilea, y subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y echar fuera demonios. Marcos 3, 13 al 15. Los 12 apóstoles fueron escogidos con sus propias manos, llamó a los que quiso. Actuó con la autoridad del Padre. Díjoles pues Jesús: cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo, porque Él me envió. Conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. San Juan 8, 28 y 29. Más tarde, mientras oraba al Padre, dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. San Juan 17:4.
Por lo tanto, es evidente que la ordenación de los apóstoles y el establecimiento de su iglesia fueron hechos por Jesús en obediencia al mandato del Padre. La iglesia tenía que ser enseñada y entrenada por él personalmente. Aquellos primeros miembros necesitaban estar con él a fin de que pudiera darles un entrenamiento práctico. Así que sabemos que el día de Pentecostés no fue el natalicio de la iglesia, como generalmente enseñan las denominaciones al presente. Hubo un orden o sesión de negocios suficiente para la ocasión. 1. Él llamó a los que quiso y ordenó 12. La palabra iglesia significa llamados. 2. Él ordenó 12 y los envió rápidamente en un entrenamiento intensivo para el servicio. 3. Un registro de miembros fue iniciado al momento. 4. Un tesorero fue seleccionado o nombrado. Lea San Juan 12:6 y 13:29. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana. Y bien, como escuchamos, Jesús, el fundador y edificador, Él la ordenó, Él la estableció, y como sabemos, las citas que avalan cuando Jesús establece su iglesia, es como leyó nuestra hermana en Marcos 3:13 al 15. Y subió al monte. ¿Cuál monte? El monte Atín. Y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen potestad de sanar enfermos, enfermedades y de echar fuera demonios. La iglesia de Dios en estos últimos días acepta la escritura de Marcos 3:13 al 15 como el relato más claro del establecimiento de la iglesia por Cristo en la cumbre del monte Atín, ubicada a unas cuantas millas al oeste del mar de Galilea. Cuando él dice, amados hermanos, en el versículo 14, y estableció a 12, en ese momento queda establecida la iglesia de Dios aquí en la tierra. Amén. Los 12 apóstoles fueron escogidos con sus propias manos. Llamó a los que él quiso, como hoy en día a ti y a mí nos ha llamado, porque él así le ha placido. Él actuó con la autoridad del Padre. ¿Por qué? Porque él mostraba, como lo dice en San Juan 8:28, díjoles pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy. Todos sabemos, amados hermanos, el fin de nuestro Señor Jesucristo llevado al monte Calvario, en el cual ahí fue crucificado, y esa primera palabra, hermanos, que dice es de gran impacto a mi vida, y yo creo que a todos nosotros lo que entendemos esto, cuando él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. El grande amor y la grande misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y la última palabra, él dijo, consumado es. Consumado es, y expiró, amados hermanos. Él había cumplido todo lo que se había hablado de él en las Escrituras. Y ahí en ese momento, como dice el escritor a Juan, entonces entenderéis que yo soy cuando levantaren al Hijo del Hombre. Cuando él expira, hermanos, entrega su alma. Sabemos los acontecimientos que sucedieron dentro de esos. Se es rasgado la cortina del templo, hermanos. Amén. Y los acontecimientos, ellos entonces reconoció a esa gente que estaba ahí, en verdad era el Hijo de Dios. En el versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. Amén. Así como él tenía la confianza del Padre que él
soportaría hasta el último momento. Así nosotros hoy en día, amados hermanos, que hemos decidido seguir a Cristo tomando nuestra cruz y negándonos a nosotros mismos cada día, sabemos que no estamos solos cuando estamos en prueba, cuando estamos en tribulación, porque Cristo nos dará la victoria. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, versículo final: porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, así como Cristo confiaba de que el Padre no lo había dejado, sino estaba con Él, así Él está con nosotros siempre y cuando cumplamos la siguiente parte de este versículo. Porque Jesús les dijo: porque yo lo que a Él agrada hago siempre. Si queremos que el Padre de la Gloria esté siempre con nosotros como estuvo con su Hijo amado, tenemos que hacer siempre, no de vez en cuando, sino siempre lo que al Padre le agrada. ¿Y qué es lo que le agrada, amados hermanos? Que guardemos su palabra, que nos mantengamos en la línea ya escrita en su santa palabra, que nos mantengamos en oración como el Maestro siempre lo hacía en todo momento. Sabemos cuando escudriñamos las Escrituras que Él se levantaba muy de mañana, antes de que saliera el sol, y se apartaba a un lugar para orar al Padre. Y terminaba, hermanos, el día y dejaba a los discípulos, se apartaba e iba a dar la gloria al Padre en oración. Así cada uno de nosotros, hermanos, mientras el día dure, tenemos que estar alertas, tenemos que estar en oración, tenemos que estar en escudriñar las Escrituras y compartir el mensaje que Él nos ha encomendado dar a este mundo. Más tarde, mientras oraba al Padre en San Juan 17:4, esta parte dijo nuestro Señor Jesucristo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Alabado sea el Señor. Él acabó, hermanos, la obra que el Padre le envió que hiciese. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo ha delegado esa autoridad a su iglesia para seguir continuando la obra. Mientras no venga Cristo en las nubes, la iglesia tiene la gran encomienda de predicar el evangelio completo a todo el mundo. Y el que creyere será bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas, pero tiene que ser doctrinado para poder cumplir toda esta ordenanza de Mateo 28, 19 y 20. Por lo tanto, es evidente que la ordenación de los apóstoles y el establecimiento de su iglesia fueron hechos por Jesús en obediencia al mandato del Padre. La iglesia tenía que ser enseñada y entrenada por Él. ¿Por quién? Por Jesucristo personalmente. Aquellos primeros miembros necesitaban estar con Él a fin de que pudieran darles un entrenamiento práctico. Así que sabemos que el día del Pentecostés no fue el natalicio de la iglesia. Sabemos, hermanos, que Pentecostés significa fiesta de 50 días. Y sabemos también que en el día del Pentecostés no estableció o no fue establecida su iglesia. Como lo mencionamos anteriormente, amados hermanos, para que alguien pueda establecer su iglesia, o vamos a poner un ejemplo secular, cuando usted tiene un negocio, usted va a inaugurarlo, usted invita a sus amigos y familiares para este evento porque hay un grande gozo en su corazón de que va a inaugurar un negocio. Pero la pregunta sería,
¿Tiene que estar el dueño del negocio en esa inauguración? Amén. Yo creo que la respuesta sería que sí. No puede inaugurarse un negocio si no está el dueño del negocio. Por lo consiguiente, en el día del Pentecostés todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya no se encontraba en la tierra. Él ya había ascendido en las nubes y los apóstoles lo vieron cuando ascendió. Dice la Escritura, hermanos, que estando los apóstoles viendo hacia arriba cómo ascendía nuestro Señor Jesucristo, se le presentaron dos varones vestidos de blanco en la parte de atrás y les preguntaron: varones, ¿qué cosa veis en el cielo? Así como vieron al Hijo del Hombre subir al cielo, así vendrá por vosotros, pero en las nubes, no aquí en la tierra, sino en las nubes, dando esta arte, hermanos, de que Él ya no estaba. En el día del Pentecostés, como dice la Escritura en Hechos 2, dice que estaban todos unánimemente unidos, en un mismo sentir, en un mismo deseo. En el Hechos 1, hermanos, dice que la compañía era de 120, junto con los discípulos. O sea que eran los 12 y 108 ya miembros organizados y establecidos y trabajando para la iglesia. Por lo consiguiente, en el día del Pentecostés no fue establecida la iglesia como generalmente enseñan las denominaciones al presente. Hubo un orden o sesión de negocios suficiente para la ocasión. Primer punto, Él llamó a los que Él quiso y ordenó 12. La palabra iglesia significa llamados. Llamó a 12, como leíamos en Marcos 3:13, en el monte Atín. Segundo, Él ordenó 12 y los envió rápidamente en un entrenamiento intensivo para el servicio, como lo leemos en Marcos 3:15, y que tuviesen autoridad de sanar enfermos y de echar fuera demonios. Número 3, un registro de miembros fue iniciado al momento. Y punto 4, un tesorero fue seleccionado y nombrado. Que sabemos quién fue ese tesorero que vendió a nuestro Señor Jesucristo. En San Juan 12:6 nos dice: mas dijo esto, no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. San Juan 13:29, respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón, en el cual, sabiendo Jesús, hermanos, que Él lo iba a entregar, que Él lo iba a hacer entrega ante los sacerdotes, Él le confió la tesorería, Él comía de su plato, de su vaso, Él estaba con Él. Y Judas no aprovechó ni valoró esta situación y lo vendió por 30 monedas de plata. Pero ya había un tesorero, ya había un secretario, ya estaba organizada la iglesia. Amén. Por eso, hermanos, debemos de entender el programa glorioso de la iglesia, su fundador y edificador, nuestro Señor Jesucristo. Inciso B. La piedra sobre la cual la iglesia fue edificada. Mateo 16:15 al 18 nos dice lo siguiente nuestro Señor Jesucristo. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
sobre esta piedra, el mutuo entendimiento que había entre Pedro y Cristo a través de la revelación divina, le dijo a él que sobre esa piedra edificaría su iglesia. El mutuo entendimiento, amados hermanos. Por eso es importante que para poder tener el conocimiento de la iglesia, tenemos que pasar por lo que pasó Pedro. Lo que el Señor Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. No hubo revelación por medio de carne y sangre, alguien como tú y como yo, sino la revelación viene dada del Padre. Solamente por Él podremos entender el programa maravilloso de Cristo y su iglesia. Mucha gente se incomoda cuando hablamos de la iglesia y que pura iglesia. Pero debemos de saber y entender, hermanos, que el no hablar de la iglesia es como no hablar de Cristo. Y el no hablar de Cristo es como no hablar de la iglesia, puesto que son uno. Por el que Él se entregó a sí mismo por ella, dando su vida, y Él la compró a precio de sangre. Por eso, amados hermanos, tenemos que tener la revelación divina dada por el Padre a través de nuestro deseo de encontrarla y hacer su voluntad. Alabado sea el Señor. Otro episodio trascendental tomó lugar cerca del monte Hermón, ubicado a 30 millas al norte del mar de Galilea. Mateo confiere el relato más claro de todos, posiblemente un año después de Jesús haber organizado la iglesia. Él pasó los 12 a través de la prueba del ácido. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que sois? Él les había dado tiempo para que le conocieran genuinamente y para que se prepararan para la tarea frente a ellos. Pedro actuó como el portavoz de todos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús aceptó la declaración positiva de Pedro y respondió con palabras que tal vez dejó asombrados a todos. Ellos habían experimentado una revelación divina, una revelación sobrenatural de su deidad y papel mesiánico. Luego, Jesús se dio prisa a declarar: tú eres Pedro. Ellos estaban en acuerdo unánime, dos declaraciones claramente positivas. Pedro y sus compañeros apóstoles sabían quién era Jesús, y Jesús sabía quién era Pedro y los demás discípulos. Entonces él agregó una declaración profunda: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amén. Él ya había establecido la iglesia en orden, y él mismo la edificaría. Era su iglesia del todo. Él la iba a edificar sobre la sólida peña del acuerdo, del mutuo y la revelación divina. Así como Pedro había recibido tal conocimiento del Padre en lugar de parte del hombre o de parte del intelecto humano, que es lo mismo que de carne y sangre, o del razonamiento carnal del hombre, de igual manera sería la revelación de su iglesia. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Busquemos la revelación de la iglesia, hermanos, para estar firmes, para poder amarla y comprenderla a cabalidad. Resumiendo, la iglesia de Dios está edificada sobre la sólida peña de la revelación divina y el mutuo entendimiento en Cristo, entre Cristo, la cabeza, y la iglesia.
su cuerpo, Jesús ha otorgado la seguridad de que las puertas, poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Alabado sea el Señor. Nada podrá detener el programa de la iglesia, hermanos. La iglesia va a seguir caminando. El enemigo, desde que la estableció nuestro Señor Jesucristo, ha querido ocultarla, ha querido sepultarla, pero gracias al amor de Cristo y el poder que tiene la iglesia, no ha podido ser derrotada. Solo tuvo una apostasía que todos conocemos en el año 325 y estuvo oculta 1578 años. Pero después fue encontrada, fue hallada. Y desde ese día, el 13 de junio de 1903, hasta el día de hoy, la iglesia sigue de victoria en victoria. Que ha tenido tropiezos, es verdad, pero es en el cumplimiento de las profecías. Pero hoy en día, nuestra mirada está en el cielo, esperando con grande gozo a nuestro Redentor, que venga por su iglesia en las nubes. Alabado sea el Señor. Vamos ahora, hermanos, al comentario 2, la piedra angular, y vamos a volver a invitar a nuestra hermana Jessica a que nos apoye en esta lectura. Amén. La piedra angular. Mateo 21:42 dice: Díceles Jesús: ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de esquina, pero por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Jesús tenía que ir a Jerusalén por última vez, la entrada triunfal. Estaba en el pasado y el siguiente día. Él estaba en el templo siendo cuestionado por los príncipes de los sacerdotes concerniente a su autoridad. Él rehusó darles una contestación directa, pero les habló en parábolas, prediciendo su rechazo de parte de ellos con gran intrepidez. Cristo les citó una profecía del Salmo 118, 22 y 23, la cual hacía referencia a él como la piedra angular de esquina, rechazada por los edificadores, pero que vino a ser la piedra principal de esquina. Por el Señor es hecho esto. Él no mencionó la iglesia, pero está claro que se está refiriendo a la piedra de esquina en el fundamento de la iglesia. Más tarde el apóstol Pablo se dirigió a la iglesia como la habitación de Dios con las siguientes palabras: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2, 19 y 20. Amén. Amén, gloria a Dios. La piedra angular. Como dice el Salmo 118, 22 y 23, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es maravilla en nuestros ojos. El apóstol Pablo, hermanos, lo menciona, como lo leía nuestra hermana, la habitación de Dios, que es la iglesia. Y el apóstol Pablo da algo muy importante sobre este fundamento. En Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí es importante, hermanos, entender. Edificámonos, dice el apóstol Pablo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando se refiere, amados hermanos, el apóstol Pablo sobre los apóstoles y profetas, se refiere a los apóstoles del Nuevo Testamento, los 12 que llamó el Señor Jesucristo. Y cuando habla de los profetas, habla de los profetas del Antiguo Testamento. Hoy en día, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, porque habrá falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas. Y es verdad, hoy en día hay todo eso, hermanos, pero lo que habla aquí la Biblia, esos habla
de lo que habla aquí el apóstol Pablo, habla de los que están en la Biblia. Nosotros debemos de seguir el lineamiento ya establecido y escrito por las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Los apóstoles junto con Jesucristo vinieron a cumplir lo que los profetas hablaron de ellos. Y por eso aquí el escritor se hace referencia a una profecía en el libro de los Salmos, para que se cumpliera, que se había cumplido, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 21:42. Dícele Jesús: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina, por el Señor es hecho esto. ¿Cuál Señor? Por Jesucristo. Y es cosa maravillosa en nuestros ojos, haciéndoles entender que lo que se había hablado en el Antiguo Testamento por los profetas, nuestro Señor Jesucristo en ese momento se estaba cumpliendo lo que se hablaba de Él. Él era esa piedra de ángulo, esa piedra de esquina, como el apóstol Pedro también lo manifiesta en su primera carta, capítulo 2, versículos 5 al 8. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. Vosotros también como piedras vivas. Esas piedras vivas está hablando a nosotros los gentiles, a su iglesia. Sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión, recordemos que es la iglesia, hermanos. Pongo en Sión la principal piedra del ángulo, Cristo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Tenemos que creer al 100% en Cristo. Tenemos que vivir su palabra, como Él mismo nos lo enseñó en las escrituras anteriores, porque yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Así, por medio de agradar al Padre, viviendo y practicando su palabra, nos será revelado todos los misterios que para muchos aún es oculto, mas para su iglesia es revelado tal cual es y no hay confusión. Pero para aquellos que no andan conforme al corazón de Dios, hay confusión, y cuando entienden este mensaje les es difícil comprenderlo porque aún no se le ha sido revelado. Ella es puesta, dice el apóstol Pedro, ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, escuchen bien, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Amén. Los que andan en desobediencia y no aceptan la palabra completamente dividida, no aceptan el evangelio completo, no aceptan su doctrina que Él da a su iglesia. Amén. Para ellos es tropiezo, para ellos les es locura, para ellos les es escándalo esta piedra. ¿Por qué? Porque son desobedientes, para lo cual también ellos son ordenados. A causa de su desobediencia hay confusión y no pueden entender el programa de Cristo y su iglesia. Alabado sea el Señor. Bien, hermanos, vamos a dar faltan 2, 3 y 4 comentarios. Símbolos de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo también se refería a la iglesia, como dijimos al inicio,
Solamente 2 veces Cristo habla y da la palabra iglesia y de ahí la da de otra forma. En esta parte es donde Jesús habla de la iglesia, pero por medio de la simbología. Inciso A, la sal de la tierra. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 13, nos dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra. Le está diciendo a sus discípulos, a su iglesia. Y si la sal se desvaneciere, si la iglesia desaparece, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pero gracias a Dios, la iglesia hoy en día sigue dando esa sazón a esta tierra. Sigue oponiéndose a las obras de las tinieblas, dando luz a todo aquel que quiere venir a la luz de Cristo. Jesús dirigió su sermón del monte a sus discípulos, la iglesia. Mateo 5:1 nos dice: y viendo las gentes subió al monte y sentándose se allegaron a él sus discípulos. Al concluir su discurso aprendemos que había otros presentes. De cualquier modo, al decir vosotros sois la sal de la tierra, se estaba refiriendo a su iglesia, no a los que no estaban ahí, que no eran su iglesia. Solo ellos estaban ahí de espectadores escuchando. Pero esta enseñanza fue para su iglesia. Amén. La sal sirve como sazón, como agente como agente preservador, como elemento purificador, y tiene cualidades sanadoras. Por analogía, la iglesia tiene que tener esos efectos sobre toda la sociedad. Tiene que, por ejemplo, establecer el tono moral para toda la tierra. Si la iglesia perdiere su sabor, no podría ejecutar el propósito de Dios en este mundo. Jesús dice que no vale más para nada. En Lucas 13:34 Jesús nos dice: sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Esta pierde el respeto de los pecadores y no es efectiva. Amén. Por eso la importancia, amados hermanos, iglesia de Dios, de guardar nuestro testimonio y ser ejemplo a todos los de allá afuera, y que vean que Cristo cambia, Cristo transforma. Pero Él dejó un lugar para que ahí fuésemos enseñados, que es la iglesia de Dios, amados hermanos. Otro ejemplo, otra simbología en la cual habla referente a la iglesia, le dice: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús estableció su iglesia como luz, la luz del mundo. Él, Cristo, la comparó como una ciudad asentada sobre un monte, donde es vista por todo el mundo. También la comparó como una vela en un candelabro. Su propósito es hacer alumbrar la luz de la verdad. Por lo tanto, la iglesia es responsable de dejar que su luz alumbre en forma de buenas obras. Será llamada a dar cuentas en relación así glorificó al Padre Celestial mientras estuvo en este mundo. También otra simbología en la cual se refiere a su iglesia, Cristo, como el templo de Dios. Amén. Mateo 21, 12, 13 nos dice el escritor: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los cambiadores
y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. En la limpieza del templo Jesús la llamó la casa de oración. Fue una figura de su iglesia y él no toleraría ninguna suciedad en sus alrededores. El mal uso del templo de parte de los judíos hizo que Jesús fuera movido a ira santa. Una intrepidez divina al lanzar fuera de la corrupción causada por los corruptores. Él tendrá una iglesia perfecta, sin mancha, ni arruga o cosa semejante. Por eso, amados hermanos, tenemos que guardarnos para Dios y ser ejemplo en todo momento, en todo lugar y aún dentro de su casa, dentro de la iglesia de Dios o el templo de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. También en el punto 4 sabemos que la iglesia es la esposa de Cristo. Amén. Y esto le vamos a dejar nuestro comentario a nuestra hermana Jessica. Amén. La esposa de Cristo. Mateo 25, 1 y 10. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Apocalipsis 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Jesús unió el puente de separación de los siglos al señalar su venida por su iglesia. Su énfasis fue sobre la preparación y vigilancia. La iglesia se aparejará. Su perfección es vista en su justicia, tipificada en su indumentaria hecha de lino fino, limpio y blanco. Recuerde, aunque Jesús no fue el orador en estos pasajes, el libro completo de Apocalipsis fue escrito por Juan a su mandato. Apocalipsis 11, 19. Amén. Amén, gloria a Dios. Vemos cómo la describe aquí nuestro Señor Jesucristo. Y Él hace una comparación del reino de los cielos, dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y mientras que ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La iglesia de Dios, amados hermanos, ha sido llamada para estar siempre apercibida. No a estar confiada, sino al contrario, estar alerta de todos los sucesos que están aconteciendo en todo el mundo. Amén. El apóstol Pedro, amados hermanos, él da gloria a Dios, un consejo a la iglesia en el cual dice estar siempre apercibidos en todo momento, porque Satanás anda como león rugiente, alrededor esperando a quien devorar. Él espera que se distraiga, él espera un adormecimiento, una distracción para podernos sacar de la presencia de Dios. Así en aquel tiempo, hermanos, dice que las 10 vírgenes tenían esa característica, eran vírgenes, pero 5 eran fatuas y 5 eran entendidas. Amén. Y todas tenían un candelero, y las cuales tenían que iluminar, como lo veíamos en la lección pasada, en el comentario pasado.
Pero las entendidas siempre tuvieron su candelabro lleno de aceite, lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. La iglesia está alerta. La iglesia se está preparando. La iglesia se está perfeccionando cada día más para la llegada del gran Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero aquellas que no se preparen, las agarrará descuidadas y ya no podrán irse con nuestro Señor a las bodas del Cordero. Por eso tenemos que estar siempre apercibidos, en oración, en ayuno, en escudriñamiento de las Escrituras, en compartir el mensaje a toda persona que tengamos esa oportunidad, hermanos, de dar el mensaje de la iglesia, el plan de salvación, el mensaje completo, amados hermanos. La iglesia siempre debe de estar trabajando y sigue trabajando aún en medio de esta pandemia. Aunque nos quieran encerrar en nuestras casas, la iglesia de Dios ve el momento y el lugar para seguir hablando la palabra de Dios. Y aprovechamos estos medios para invitarte, para motivarte, incitarte, hermano, que no mengues, que sigas adelante peleando la buena batalla de la fe, que sigas adelante por medio de estos medios. Compártele a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, a tus vecinos, a tus amigos. No podemos callar ni debemos de callar. El enemigo nos quiere callar, pero no podrá, porque el que está con nosotros más poderoso es. Aleluya. Santo es el Señor. Así que gocémonos, hermanos, y alegrémonos y démosle gloria, porque pronto son venidas las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia de Dios. Ya se está aparejando, ya se está preparando para ese día glorioso. Dice Apocalipsis 19, 8 y 9: y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y el que dice, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Son verdaderas. Amado hermano que nos escuchas por medio de estas redes sociales, Cristo te está llamando que salgas hacia afuera, que salgas fuera del mundo y que vengas a Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él desea darte la revelación divina, pero antes de eso tienes que arrepentirte, tienes que dejar de vivir conforme al mundo, porque el mundo se pasa, mas la palabra de Dios no se pasa. Su palabra es un lavacro glorioso y maravilloso, en el cual cuando vienes tú arrepentido de todos tus pecados, eres limpio por su palabra y por su sangre preciosa. Alabado sea el Señor. No tardes en venir, porque Cristo no tarda tampoco en llegar, amado hermano. Amén. Jesús unió el puente de separación de los siglos al señalar su venida por su iglesia. Su venida por su iglesia, no por otro medio, solo por su iglesia. Su énfasis fue sobre la preparación y vigilancia. La iglesia se aparejará, su perfección es vista en su justicia, en ser justa, tipificada en su indumentaria hecha de lino fino, limpio y blanco. Recuerde que aunque Jesús no fue el orador en esos pasajes, el libro completo de Apocalipsis fue escrito por Juan a su mandato. Apocalipsis 1, 11 y 19, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último,
Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así que, amado hermano, la iglesia de Dios te espera. Una institución divina establecida por Cristo, no por el hombre, sino por Cristo, amado hermano. Te espera con los brazos abiertos. Te esperamos. Contáctanos por medio de estos audios, estos videos que estamos mandando. La iglesia de Dios irá a tu casa para enseñarte lo que debes de saber. Porque sé que en estos tiempos la gente tiene deseos de oír la verdad. Y la verdad está en su palabra. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Y así concluimos esta lección 11, Jesús y su iglesia. Nos vemos pronto.